Hola, ¿cómo están estudiantes? Un gusto conocerlos. Me voy a presentar un poquito para que ustedes puedan conocerme a mí. Mi nombre es Mirta Bravo, soy la profe de Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1. Soy psicóloga hace unos cuantos años. Mi primer carrera fue ser profesora para sordos, así que he trabajado en la rama especial muchos años. Y bueno, también soy estimuladora temprana. Así que esa es mi formación y por ahí a lo largo de las clases algunas que otras anécdotas y ejemplos les voy a ir contando con respecto a cuestiones que tienen que ver con la educación y la psicología. También por ahí, por eso les digo, en el área de especial, por ahí podemos intercambiar y hacer algunos aportes. De hecho, soy profesora también de la carrera de educación especial en el Rojas, así que bueno, les doy la bienvenida a la materia. Les quiero contar también un poquito de qué se trata, por qué ustedes están en un primer año y dentro del plan de estudios está esta materia incluida. Quiero contarles un poquito el porqué, las consideraciones que tiene, los contenidos que vamos a recorrer para que ustedes puedan ir conociendo un poquito el sentido también de tener esta materia dentro del plan de estudios de la carrera que ustedes eligieron. Bueno, un poquito la materia va a tener un recorrido que se inicia un poco definiendo qué es la psicología y a partir de ahí ustedes van a ir conociendo para poder llegar a la, digamos, al argumento más grande de la materia, que sería poder empezar a delinear un poco lo que son las teorías del aprendizaje. Ustedes van a ser docentes y las teorías del aprendizaje es algo fundamental que ustedes conozcan. Para poder llegar a eso, primero tenemos que empezar a definir qué es la psicología y vamos a empezar a recorrer lo que son las escuelas de psicología, ¿sí? Que las escuelas quiere decir, de alguna manera, para que ustedes no se confundan con la terminología, escuela lo llamamos a lo que serían estos movimientos que han sido históricos de grupos de psicólogos que han formado un marco teórico, ¿sí? Hay representantes que vamos a ir recorriendo de quiénes son esos psicólogos que han formado una agrupación, ¿sí? Por eso se le dice de alguna manera escuela, no tiene nada que ver con una cuestión pedagógica, sino con grupos en donde han fundado teorías que tienen que ver en cómo se ve al ser humano y de qué manera por ahí, si hablamos de cuestiones clínicas, de qué manera puede enfermar una persona y qué tratamiento tendría dentro de esa escuela, ¿sí? Dentro de esa agrupación, de ese marco teórico. Entonces es importante que podamos conocer dentro de lo que es la psicología, porque la materia es psicología, bueno, cómo se fundó, cuándo empezó a ser considerada ciencia, de qué se desprende, si hay otra disciplina de la cual se desprende, ahora vamos a ver un poquito eso. Y bueno, ver también cuáles fueron de alguna manera las orientaciones que fue teniendo estos marcos teóricos, estas formas de pensar al hombre, al ser humano de determinada manera, ¿sí? Vamos a ir recorriendo algunos de esas escuelas, de esos marcos teóricos, para que ustedes tengan un panorama desde lo histórico, cómo fue considerado el ser humano, y entonces a partir de ahí ver qué influencia ha tenido alguna de esas escuelas en lo que es educación, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a empezar a pensar dentro de lo que sería las teorías del aprendizaje, de qué marco teórico de la psicología viene. Entonces vamos a entender también estos cimientos de estas teorías del aprendizaje, a ver de dónde vienen y por qué entonces van a pensar al alumno y al proceso de enseñanza-aprendizaje de determinada manera, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito el principio de la presentación de la materia. Ahora continuamos con otro video. Bueno, vamos a continuar un poquito entonces para conocer un poco más esto de lo que le decía yo, cómo vamos a definir la psicología, cómo vamos a ir viendo estos campos distintos de acción que va a tener,
los marcos teóricos, ¿sí? Y así hasta llegar un poco a lo que serían las teorías del aprendizaje. Ahí es donde vamos a ahondar bien en la materia, ¿sí? A ver, ¿cómo arrancamos con esto? A ver, de alguna manera, una de las cosas que yo me anticipo que les voy a pedir es que a partir de lo que yo voy a presentar hoy, y vamos a ir viendo un poco qué es la psicología y alguna de las escuelas, yo lo que les voy a pedir que ustedes investiguen de las escuelas que yo voy a mencionar hoy, para poder hacer un cuadro comparativo teniendo en cuenta ciertas variables que yo ahora les voy a escribir en la misma actividad, ¿sí? Por ejemplo, se los adelanto, que ustedes puedan decir el nombre de la escuela de psicología, los representantes, qué objeto de estudio tiene esa escuela de psicología, qué metodología y qué características principales tiene, ¿sí? Porque fíjense un detalle, para poder definir qué es la psicología, si ustedes buscan un poco digamos, en redes, recuerden que ahí está el Google académico, yo no sé si ustedes saben eso, están en primer año, pero hay un Google que ustedes ponen en el mismo Google académico y ahí les sale en la búsqueda todo lo que ustedes busquen va a ser más desde lo académico justamente, ¿no es cierto? Quiere decir de que no van a encontrar artículos que sean, digamos, tan livianos, que lo escribe cualquiera. Ustedes tienen que ver eso, están en primer año y tienen que igual tener presente de dónde están sacando las fuentes, ¿sí? Entonces, este apartado que tiene Google, que es el académico, tiene un poquito más de cuidado sobre eso, ¿sí? Así que eso se los recomiendo. Pero les decía, para poder definir la psicología, es importante ver desde qué marco teórico también la están definiendo. Ya lo van a ir viendo eso a poquito, ¿sí? No es lo mismo, yo les voy a mencionar algunas escuelas. No es lo mismo definir la psicología para lo que es el conductismo, que es una escuela, que lo que es la psicología para el psicoanálisis, que es otra escuela, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Les decía, a ver, si nosotros vamos a una definición más general, que vamos a hacer esta, digamos, menciona lo que sería las distintas porciones que tiene la palabra psicología, ¿sí? Por ejemplo, psico, que proviene del griego y significa alma, ¿sí? Psique o actividad mental, y logía, que significa estudio y tratado, que por ahí lo habrán visto ya en alguna materia. Por lo tanto, entonces, acá a rasgos generales podríamos decir que la psicología significa el estudio o tratado de la psique, ¿sí? Ahora, hay que, vuelvo a decir, ver también, porque yo también puedo decir, la psicología es una ciencia que estudia la conducta del hombre. Yo ahí estoy hablando desde el conductismo, ¿sí? Yo puedo decir, la psicología es la ciencia que estudia el inconsciente del hombre. Me estoy posicionando en una escuela que es el psicoanálisis. Entonces, por eso, a la hora de definir psicología, en realidad no hay una sola definición. Recuerden siempre, y esto también va para el día de mañana si ustedes hacen terapia, no todos los psicólogos hablamos desde una única escuela. Hay que preguntar eso también. ¿Desde qué marco teórico uno está formado? ¿Cuál es la escuela que eligió para seguir profundizando y atendiendo a los pacientes? ¿Sí? En el caso de ustedes, desde el lugar y el rol de educadores, lo que va a surgir como pregunta para que ustedes vayan atravesando a lo largo de esta materia y de toda la carrera es: ¿desde qué teoría del aprendizaje ustedes se van a posicionar, ¿sí? Para poder enseñar, ¿sí? Teoría del aprendizaje. Por eso les digo que es al punto donde vamos a llegar nosotros en esta materia, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje? Conocerlas y a partir de ahí ver en qué posicionamiento vamos a encontrarnos como educadores, ¿sí? Ahora seguimos en otro video que vamos a ver bien algunas generalidades de lo que serían las escuelas de psicología. Bueno, vamos a continuar. Hay un detalle importante que me parece que hay que mencionar, que cuando nosotros los profes hablamos de fundamentos filosóficos, a veces en algunos contenidos que vamos presentando, en el caso de esta materia, es muy importante destacar que la psicología se desprende de la filosofía, ¿sí? Fue su mamá, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es algo que hace la psicología que sea algo muy especial, por lo menos para mí, se los digo como profe, porque
cuando uno va a la universidad a formarse en esta carrera, lamentablemente, hablando en general de las universidades, a veces se olvida dentro del plan de estudios de la carrera y nos hacen caer fácilmente a tecnicismos, o sea, parecieran como fórmulas, ¿no? No se reconoce tan fácil lo que digo, pero hemos estudiado desde distintas escuelas de psicología cómo curar pánico, cómo curar depresión, cómo curar un trastorno border, por decírselos así, mencionárselos así al pasar. Entonces, es como que no, en ningún texto se introduce diciendo cómo curar el pánico y esta es la fórmula, pero en algún punto si uno lee entre líneas es como que pareciera de que hay ciertas estructuras que uno podría seguir y ahí es donde se cierra la cabeza para mí porque en realidad no hay fórmulas sino hay estructuras y eso hay digamos esto de tener preguntas sin que haya una respuesta y que cada vez que tengamos una mini posibilidad de respondernos una pregunta se abre otra y otra y otra pregunta, eso es una característica maravillosa que tiene la filosofía. Entonces, esto para mí es muy importante no olvidarnos como psicólogos, ustedes como futuros profes creo que también compartimos en la profesión de la docencia y en la psicología de que justamente hay un montón de cosas que no tienen respuesta y que eso no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Preguntas grandes como, a ver, ¿por qué nos vamos a morir? ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué a veces las cosas no salen como uno quisiera? ¿Por qué sufrimos? Son todas preguntas que en realidad no vamos a poder tener a veces una respuesta y ahí es donde aparece la filosofía para poder deconstruir por ahí algunas afirmaciones que tenemos en la cabeza. Así que bueno, no se olviden que la psicología se desprende de la filosofía y bueno, ustedes van a poder vincular por ahí la materia de filosofía, por algo están primero también junto con esta. Así que bueno, quería hacerles esa mención. Hace muchísimos años, más exactamente en el 1879, en Alemania surgía una escuela que se llamó estructuralismo y el representante de esa escuela se llamaba Wundt, ¿sí? Y fue, digamos, el fundador del primer laboratorio experimental que hizo que en ese tiempo la psicología sea declarada ciencia por primera vez. Antes nunca había sido considerada ciencia, así que esa es una fecha importante. Es el primer marco teórico, digamos, que por ahí podríamos llamar escuela de psicología, que vamos a ver nosotros un poquito, ¿sí? El estructuralismo. Por otro lado, en ese tiempo fue un tiempo muy especial porque en distintas partes del mundo surgían otras escuelas de psicología, ¿sí? Estos grandes movimientos con sus representantes, y justamente en el objeto de estudio y en la metodología que fundamentaban, ¿no? En sus fundamentos teóricos eran muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaban como, por decirlo de alguna manera, como ciertas disputas desde lo teórico, ¿no? De cómo era visto el hombre y cuál era el objeto de estudio que tenía que tener la psicología, ¿sí? Por otro lado, ahora vamos a ir mencionando en otro video 4 escuelas principales, 4 o 5, pero tengan en cuenta que son muchísimas, ¿sí? Yo selecciono siempre 4 o 5 como para poder estudiar este año, en este caso, y bueno, poder ver bien después el origen de las teorías del aprendizaje, como les dije. Bueno, entonces, veníamos hablando de lo que sería la escuela que funda la psicología como ciencia a partir de este laboratorio experimental que crea Wundt en Alemania, ¿sí? Ellos tenían como objeto de estudio la conciencia. Ellos decían que en el ser humano, visto desde la psicología, lo importante y lo significativo para focalizar era la conciencia, ¿sí? Y el método que utilizaban ellos para poder estudiar esto fue la introspección, ¿sí? Entonces, hacían diferentes experimentos en cuanto a lo que sería este fundamento, ¿no? Y este objeto de estudio.
Y así, con esta consideración y con esta, digamos, presentación de laboratorio experimental, fue declarada ciencia de la psicología, como les dije, en 1879. Mientras tanto, surgía el conductismo, ¿sí?, en Estados Unidos. Entonces, que también, por supuesto, como yo les decía en otros videos, hay también un desprendimiento ahí desde lo filosófico, a ver dónde se apoyan estas escuelas, ¿sí? El fundamento o el movimiento donde se apoya el conductismo es en el positivismo, ¿sí? ¿Qué decía el positivismo? Que solamente yo voy a poder decir de que algo es posible, real, siempre y cuando yo lo vea, lo pueda tocar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? El conductismo, ¿qué es lo que va a plantear? Y su representante, uno de sus representantes va a ser Watson, ¿sí? Va a decir de que el objeto de estudio es la conducta del ser humano y que el método va a ser la observación. Todo lo que no se pueda ver no se puede estudiar y no existe. Entonces, fíjense la diferencia, porque yo les dije que el estructuralismo lo que está planteando es que hay que estudiar la conciencia, y la conciencia no se puede ver, ¿sí? Entonces acá es, digamos, de alguna manera un planteo absolutamente diferente, ¿sí? Entonces, la escuela del conductismo, que otro representante es Skinner, que también vamos a ver algo de ese conductismo, porque al principio vamos a hablar un poco del conductismo clásico y después vamos a hablar del conductismo operante, que es el representante Skinner, ¿sí? El conductismo clásico, el representante es Watson. El conductismo, y ojo porque esta escuela va a desprender después de esta escuela una teoría del aprendizaje, ¿sí? Porque les debe resonar la palabra conductismo, ¿sí? En algún punto esta escuela lo que va a, digamos, expresar en sus postulados es, yo siempre le digo a los alumnos, va a ser foco en el aprendizaje. ¿Por qué? Estamos hablando de psicólogos y psicología, todavía no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con educación, pero fíjense este detalle. El conductismo comienza estudiando también cómo se puede aprender a tener una fobia, ¿sí? En esas terminologías también, digamos, de alguna manera se manejaban. Ellos postulaban de que, decía Watson, si ustedes me dan un niño un tiempo, yo puedo hacer que ese niño se vuelva fóbico, ¿sí? Por ejemplo, si yo les doy un ejemplo ahora acá, es al lado de alguien que todo el tiempo esté asustado ante un perro y haga referencia a que el perro es peligroso, que puede morder, ¿sí? Ese niño va a ir aprendiendo de que los perros son peligrosos, porque es uno de sus referentes, de sus adultos significativos, que puede ser una madre, un padre, o una abuela, o un hermano, está haciéndole de alguna manera asociar digamos, es un miedo especial al perro, que es el animal en este caso, ¿sí? Que está en la casa o que está en las cuadras cuando van caminando. Entonces, hay un aprendizaje ahí, ¿sí? Entonces, lo que va a decir el conductismo es que ellos, a partir de lo que sería el estímulo y la respuesta ante X situación, se puede producir un aprendizaje manipulando esos estímulos y se va a producir lo que ellos dicen un reflejo condicionado, que es de alguna manera un aprendizaje que se manipuló para obtener determinada conducta, ¿sí? Bien, vamos a seguir un poquito. Les voy a contar algunas generalidades para que ustedes puedan investigar un poco lo que serían, como les dije al principio del video, los representantes, el objeto de estudio, la metodología de las escuelas que vamos a mencionar. Después seguramente yo voy a ir subiendo algún video, quizás en la próxima presentación, sobre lo que sería cada una de las escuelas. Les voy a hacer un video como para que me parece va a ser mejor, más conveniente, ustedes tengan claridad, pero por ahora voy a mencionar generalidades, ¿sí? Como les decía, el conductismo entonces va a estudiar la conducta observable y va a decir de que el aprendizaje, de alguna manera, que eso es lo que vamos a tomar después para lo que sería la teoría del aprendizaje que está vinculado al conductismo, que el aprendizaje se produce a partir de estímulos, respuestas, y que además eso se tiene que ir asociando y hay, bueno, distintos fundamentos teóricos que hablan de la repetición. Por eso
ustedes se pueden encontrar con experiencias en las escuelas comunes, ya les hablo ahí desde la parte pedagógica, de docentes que han enseñado a aprender las tablas de memoria, ¿no? Es un método que tiene que ver con esto del conductismo, o sea, ahí se ve reflejado de alguna manera, como si no importara la comprensión, ¿no? El conductismo tiene otro concepto que habla de caja negra, le llama a la mente, ¿no? Es algo que no se ve, algo que entonces no hay consideración, no existe, no importa ahí la comprensión de alguna manera, eso es lo que va a terminar influyendo en esta teoría del aprendizaje mecanicista, que es la que vamos a ver, una de las tantas teorías del aprendizaje que va a ser justamente influenciada desde esta escuela del conductismo. Por eso nos vamos a encontrar con metodologías mecanicistas que van a hacer que uno diga, pero ¿cómo? ¿No sería bueno que el alumno aprenda? Por eso ustedes tienen que ver esta materia, ¿ven? Porque ¿cómo van a planificar ustedes las clases? ¿Desde qué lugar? ¿Qué teoría del aprendizaje? ¿Va a importar que comprenda cómo funcionan las tablas, cómo se construye el concepto de suma, resta, o los van a hacer ejercicios de memoria, ¿sí? Entonces, bueno, por eso la importancia de lo que sería ver bien desde qué teoría del aprendizaje. Y el conductismo ha hecho un aporte, eso lo vamos a ver después, yo creo que ha hecho aportes que son muy positivos y otros que no, ¿sí? Entonces, para poder entender después por qué pasan las cosas que pasan en las escuelas, por eso vamos recorriendo estos marcos teóricos, ¿sí? Después otro marco teórico que también vamos a ver es el de lo que sería la escuela del psicoanálisis, que el representante es Freud. Y bueno, digamos, lo que sería el objeto de estudio acá es el inconsciente y la metodología es la asociación libre. Fíjense que otra vez estoy mencionando un objeto de estudio que no se ve y no se puede tocar, con lo cual el conductismo, por supuesto, desestimó esta escuela y todos los conceptos teóricos que fundamentó Freud a la hora de desarrollar toda su teoría, ¿sí? Porque, bueno, justamente como les digo, el inconsciente no se puede ni ver ni tocar. La asociación libre es el método y esto significa que la forma de poder llegar a este inconsciente es a través del discurso que trae el paciente y que se le propone en la sesión hablar de cualquier cosa, porque justamente lo importante para el psicoanalista, que va a tener una atención flotante, casi no habla, está atento a ver qué cosas vamos diciendo, ¿sí?, los pacientes, y de esa manera va tratando de encontrar los actos fallidos que tengamos, los lapsus, qué es lo que soñamos, ¿sí?, y los chistes que hacemos. Porque ahí, en esas cosas que les mencioné, va a estar el inconsciente aflorando, ¿sí? Es la forma de llegar, va a decir Freud. Entonces, bueno, esta es otra escuela de psicología que también en esos mismos años fueron surgiendo. Yo recién les decía 1879 lo del estructuralismo, pero por ejemplo, lo que sería conductismo, hay como ahí unas diferencias, si ustedes googlean, entre 1912, 1913, el surgimiento como, digamos, haberse establecido con todas las letras. Se me va a cortar el video, me quiero acelerar. Porque según una publicación de Watson, el manifiesto conductista es, una... Bueno, y finalmente vamos a hablar de otra escuela que es la psicología cognitiva, ¿sí? La psicología cognitiva va a estudiar, el objeto de estudios van a ser los procesos mentales, ¿sí? Por eso es cognitiva, tiene que ver con la mente, ¿sí? Fíjense, yo acá igualmente también ustedes van a tener para buscar, para que ustedes se den una idea, no es tan vieja, digamos, la escuela. Surge en el siglo pasado, en los años 50-60 aproximadamente, ¿sí? Bueno, les dije el conductismo más o menos 1912, 1913, 1950, 1960 surge la psicología cognitiva. Bueno, hay muchísimos representantes, de hecho de ahí vamos a desprender nosotros aquellos pedagogos que van a hacer aportes, ¿no es cierto?, a la materia nuestra para poder tomar teorías del aprendizaje. O sea, fíjense, les voy a dar nombres: Brunner, Vygotsky, Ausubel y Jean Piaget. Son
Algunos son psicólogos, otros se dedican más a la parte pedagógica, pero que todos están dentro de lo que sería la conceptualización de una psicología que estudia los procesos mentales, ¿sí? Por eso es psicología cognitiva, ¿sí? Entonces, estos autores que yo les mencioné van a ser los que van a desprenderse desde este. Entonces nosotros vamos a ver, miren, estos autores que recién se me quedó casi sin batería el celular, por eso se cortó. Les venía diciendo entonces que tenemos autores como Vygotsky, como Ausubel, como Piaget, que van a tomar digamos, el nudo de conceptualización de lo que es la psicología cognitiva para poder luego hacer aportes a la teoría del aprendizaje constructivista. Entonces nosotros vamos a ver como dos grandes teorías del aprendizaje luego de pasar a conocer un poco las escuelas. La teoría del aprendizaje mecanicista que se desprende del conductismo y las teorías del aprendizaje constructivistas que se desprenden de la psicología cognitiva. Entonces vamos a tener acá digamos, una teoría del aprendizaje que tiene que ver con lo mecánico, en donde no importa la comprensión, en donde hay un aprendizaje por repetición, mecanicista, estímulo-respuesta, y por otro lado vamos a tener un aprendizaje conceptualizado desde un lugar de que sí hay una mente, hay que procesar la información, de que hay que comprender y eso es importante, ¿sí? Entonces, ese va a ser el recorrido que vamos a hacer en la materia para que ustedes, en este año que están cursando otras materias y a medida que avancen en la carrera, puedan tener herramientas para poder planificar cómo dar la clase, cómo enseñar los contenidos del diseño curricular y cómo plantearse las actividades, ¿sí? Ese es el sentido de esta materia. Así que bueno, les mando un beso. Cualquier consulta vamos a estar comunicados acá por Classroom. Así que yo ahora les escribo bien la consigna para que les quede claro, ¿sí? Y bueno, seguimos en contacto. Les mando un abrazo a todos.